Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestro segundo video. Como dirían por ahí, lo prometido es deuda, así que hoy vamos a platicar de los que, a mi punto de vista y a mi juicio, son los principales problemas del sistema educativo en Guatemala. Ahora, ¿qué pasa en los básicos? En los básicos están las siguientes áreas: comunicación y lenguaje, idioma español, idioma y culturas maya, xinca y garífuna, idioma inglés, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales y formación ciudadana, que ahorita vamos a platicar de eso, expresión artística, que ahorita también vamos a platicar de eso, emprendimiento para productividad, educación física y tecnología de información y la comunicación. Bueno, vamos a ir desglosando poco a poco porque aquí hay mucho que hablar. Ok, comunicación y lenguaje, idioma español. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que decíamos antes. Los niños no aprendieron bien en la primaria, no les gusta leer, entonces en la secundaria, ya en la secundaria creo que sí ya se les tenía que dejar libros con un valor histórico. Ya empezar, tal vez no poner la Ilíada, vuelvo a lo mismo, pero sí poner a leer, por ejemplo, literatura guatemalteca, El Señor Presidente. Por ejemplo, literatura prehispánica, El Popol Vuh. Libros así, ¿me explico? Libros con un valor histórico. Y libros un poco más complejos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Le vas a dar ese libro al niño y va a decir, otra vez, este libro ya lo leí en la primaria y no me gustó, qué aburrido. ¿Por qué? Porque el niño de la primaria no trae una buena base lectora. No, nadie puso aquí los cimientos y dijo, bueno, puedes leer lo que a ti te guste, la lectura no tiene nada de malo, la lectura es entretenida. Nadie puso esos cimientos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo quieres poner a leer y es como que hubieras construido sobre arena. Se va a desmoronar. Lo poco que aprendieron tal vez, o a los pocos que les gusta la lectura, ahora les va a gustar menos porque van a tener que leer libros más complejos. Entonces, también se puede probar con la literatura juvenil, tal vez ya no ponerles un libro a cada alumno, porque sabemos que ya en los básicos ya da un maestro en cada clase y entonces ya sería mucho más difícil. Y también ya los chicos son más astutos y ya sería más difícil hacer una comprensión de lectura sin yo haber leído el libro, que tal vez a los de primaria es un poco más fácil. Entonces tal vez si pones a todos el mismo libro, pero ¿por qué no? Todos vamos a leer El Principito. Yo ahorita estoy en la universidad y en los 2 cursos que he llevado, comunicación y lenguaje, me han pedido leer El Principito. Y entonces tú dices, a nosotros como personas grandes nos están poniendo a leer El Principito porque El Principito se puede interpretar en cualquier época de la vida distinto, pero a los niños se están poniendo a leer la Ilíada, o sea, no tiene el más mínimo sentido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ponerlos? Primer bloque vamos a leer El Principito, segundo bloque vamos a leer Harry Potter, por ejemplo, tercer bloque, el youtuber de moda Germán Garmendia sacó un libro, vamos a leer el libro de Germán. Y cuarto bloque, por ejemplo, como es el mes patrio, ahí sí vamos a leer el libro de un autor guatemalteco. Vamos a leer qué les parece El Señor Presidente. Bueno, entonces ahí ya sería distinto. Entonces creo que esa es una parte. La segunda parte es, no se les inculca a los niños ortografía. Los niños por sí vienen con una mala ortografía en la primaria, que en la primaria es entendible. En la primaria creo que se tendrían que construir los cimientos de una buena comprensión lectora y gusto por hablar en público. En básico se tendrían que construir ya los cimientos de ortografía correcta y redacción. Porque ¿qué pasa? Viene y el niño escribe vaca con B alta. El gran tachón rojo. Bueno, el niño se le queda que va acá con un V, pero sigue redactando que no se le entiende nada. Redacta como habla. Entonces, realmente no tiene sentido porque, ok, el niño va a tener una buena ortografía, pero no va a saber redactar. Entonces, tiene que ser redacción y ortografía. Y aquí sí, ya se puede meter estudio de gramática y lingüística, porque recordemos que a secundaria ya son contenidos secundarios, que son importantes sí, pero que ya no son indispensables para la vida, y es para ampliar un poquito el acervo cultural de las personas. Entonces ya aquí sí ya para mí tendría lógica enseñar de sujeto, de predicado, de adjetivo, adverbio, y siempre sin descuidar las áreas lectora y del habla. Luego tenemos matemática. ¿Cuál es el problema con matemática? Aquí siento que sí ya se les podría enseñar según mi modelo educativo. En la primaria se les saca bien, pero así bien de aritmética. En el nivel básico se les enseña
primero y segundo, todo lo otro que no vieron, que dijimos que se podíamos priorizar, y esos dejarlos como que de ladito, digamos, teoría de conjuntos, sistemas numéricos, estadística. Igual ellos van a llevar una clase de estadística en diversificado, así que no hay prisa. Estadística, no sé, todos esos temas, ¿verdad? Que geometría, todo eso, se los podemos dar ahorita. Impartir temas de lógica, porque ¿qué pasa? Pasa algo bien curioso, que es que viene, y yo no sé si ustedes han visto, pero la gente a veces están esos problemas en Facebook, va de florecita más florecita es igual a perrito, perrito más perrito es igual a 5. Entonces, ¿a cuánto equivale florecita? Entonces esa clase de problemas, y la gente se tarda semanas respondiendo y se la pasa pensando y no será esto, no, no será esto, no. Y es súper interesante y es súper chilero ver cómo a la gente le gusta y se pone a cranearlo. Por ejemplo, aquí les dejo un ejemplo. Pues con esto se puede hacer álgebra. Aquí están viendo ejemplo de comprobación de cómo es exactamente lo mismo un problema algebraico que un problema con florecitas. Pero el problema con florecitas nos parece más interesante. Entonces yo creo que estos contenidos de lógica se tendrían que enseñar a los chicos a pensar. Poner problemas de estos si tú eres por ejemplo, te pongo uno clásico que seguro ya te sabes. Si tú eres el conductor de un tren, y en la primera parada se suben 7 personas, se bajan 8, se suben otras 7 y se bajan 4. En la segunda parada se suben 9, se bajan 12, se suben 13 y se bajan 2. En la tercera parada se suben 8, se bajan 12, se suben 3 y se bajan 4. ¿Cuál es la edad del conductor? Y se las dejo para que me respondan en los comentarios, a ver si alguno la sabe. ¿Qué pasa? Todos estos problemas son súper interesantes y ponen a nuestro cerebro a pensar, y al cerebro le gusta esta clase de retos. Pero si tú pones a un niño a hacer un problema algebraico, el que tú le dices, las reglas son esta y esta. Y si tú no sigues el procedimiento, aunque la tengas buena, para mí la tienes mala. Porque yo no puedo saber si tú lo hiciste o solo copiaste el internet. Señores, ¿qué es eso? Entonces no les estamos enseñando a los chicos a que les guste pensar, les guste o les interese la lógica. Les estamos enseñando a memorizar como robots. Bueno, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y ya está. Y eso es aburrido, eso no implica ningún reto al cerebro. Entonces los niños en matemática, incluso, yo me acuerdo que tuve un docente con el que hicimos un tatagram y fue súper interesante. Enseñas a hacer, incluso, ¿por qué no a jugar álgebra? ¿Cómo se llama? Ajedrez. Hasta se parecen los nombres porque incluso tiene mucho de álgebra y tiene mucho de matemática. Enseñar todos estos juegos y deportes mentales son cosas mucho más interesantes para ellos, y van a aprender 1000, 2000, 3000 veces más. Eso por este lado en matemática. Y ya tercero básico, último bloque. Después empezar a enseñar el álgebra. ¿Qué es el álgebra? Sus conceptos y tal vez las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división de monomios, por ejemplo. Y que salgan con ese conocimiento de álgebra. Pero salieron sabiendo ya pensar, que es lo importante. Ya el álgebra se va a facilitar mucho más. Luego tema clase de ciencias naturales. Que ya aquí sí creo que debería empezar a ser un poquito más metódica, pero siempre ser práctica. ¿A qué me refiero? Bueno, el método científico tiene los siguientes pasos y puedo observar. No me lo sé, pero para que vean la educación, no me lo sé, pero bueno. Hipótesis, observación, experimentación y conclusiones, por decirlo. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a hacer un proyecto en el que utilicemos el método científico. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento. Vuelvo a lo mismo de qué pasa si le echamos a las mentitas Coca-Cola. Perdón, a Coca-Cola mentitas. Y bueno, entonces va a venir uno y va a decir, bueno, yo tengo la hipótesis de que se va a regar toda porque eso lo he visto en las películas. Va a venir otro y va a decir, yo tengo hipótesis de que no va a pasar nada. Va a venir otro y va a decir, yo tengo hipótesis de que tal cosa. Bueno, todos ya tienen sus hipótesis. Ahora vamos a
llevarlo a cabo, a observar qué pasa y a escribir nuestras conclusiones. Entonces ya lo llevaste a cabo y eso es lo importante. Y aquí en básicos tal vez sí se puede empezar a enseñar a los niños, a los chicos, ok. El sistema digestivo tiene laringe, tiene no sé qué, tiene no sé qué, tiene no sé qué y tiene no sé qué. Pero siempre sin olvidarte esta parte de cómo cuido mi sistema reproductor, cómo cuido mi sistema digestivo, cómo cuido mi sistema respiratorio. Darles clases de nutrición. Esto me parece indispensable, de verdad. O sea, como les digo, vivimos en un país en el que comemos terrible, no sabemos comer bien. ¿Y qué más? Y en la parte de química y física, pues lo mismo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo en tercero básico, porque antes no sé si se acuerdan que física se enseñaba sí o sí en básicos. Lo demás no se enseñaba. Química y biología se enseñaban en primero y segundo. Creo que en primera biología, en segundo química y en tercero física. ¿Qué pasa ahora? Se unieron las tres clases. Me parece perfecto. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando me dijeron vas a decir física, yo dije, ay no, mate 2.0. Y sí, así fue, escribir en el cuaderno, si un carro va a 30 kilómetros por hora y choca con no sé qué, cuánto tiempo choca. Ay, yo hacía mis fórmulas, tenía mi formulario, incluso antes era peor porque te ponían a memorizar el formulario, que es como, ¿qué lo que sentido tiene? Pero bueno, entonces tenía mi formulario, ¿Qué pasó? Yo un día estaba viendo una clase de los profesores que estaba estudiando para ser profesores de matemática y que es matemática y física, ¿cómo se llama el curso? Y empiezan a decir los chicos, bueno, nos toca física. Y yo dije, ay, qué aburrido, me va a conectar. Cuando voy viendo que sacan unos carritos y se ponen con los carritos jugando y midiendo ese tiempo con el cronómetro, y yo digo, wow, qué chilero está esto. Pero ¿saben qué veo contradictorio? Que en la preprimaria, en la primaria, en los básicos, que es cuando tú tienes tu mente más abierta, cuando te gusta jugar, cuando eres un niño, un joven, te enseñan de una manera aburrida, tediosa, con libros de este vuelo. Y cuando vas a la universidad no hay libros, te dejan ver películas, te dejan ver videos, te ponen a jugar con carritos. Y entonces es súper contradictorio porque en la universidad te pueden hacer cosas muy cool y tú dices, wow, cómo me ha gustado hacer esto antes. Y en la primaria es como, buenos días niños, saquen su cuaderno. ¿Me explico? Entonces, poner a los niños aquí en la física a cabo. La física también se lleva a la práctica, no solo es teoría y no solo es un cuaderno. Luego con ciencias sociales, pues es básicamente un poco de lo mismo, ¿verdad? En mi crítica de no enseñar fechas ni nada de esto, pero aquí sí creo que hay un componente muy importante. En básico se tiene que hacer un poquito del lado de la historia y de la geografía, que son las dos ciencias sociales que se les da más realce, y enseñar política. Pero esto obviamente no le conviene a nuestras autoridades porque elegiríamos bien y ya no podrían robar. Pero que les enseñamos a los chicos desde chiquitos. Esto es un partido de izquierda, esto es un partido de derecha, estas son las ideologías de cada uno. ¿Cuál te gusta más? Esta es la demagogia, esto significa demagogia, esto es el proselitismo. Los partidos políticos tienen derecho a hacer proselitismo, más no campaña electoral. Sería totalmente distinto y el mundo funcionaría distinto. Definitivamente enseñar de política a los chicos es indispensable. Creo que es lo que se les tendría que enseñar en básicos porque están cerca de ser votantes. Muy bien, ahora vamos con las siguientes clases. Idioma y cultura maya Xinca Garífuna. Me gusta que aquí ya es un poco más enseñarte a entender y respetar la cultura del otro. Va, porque si tú ves el CNB, sí tiene el componente de lingüística, de seguir con el aprendizaje del idioma, pero incluye la cultura, porque yo siempre he dicho, no se puede aprender un idioma sin entender la cultura de este mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Yahvé, el concepto judío, nosotros lo decimos así, Yahvé, o algunos dicen Jehová, pero realmente no se sabe cómo se pronuncia. ¿Por qué? Porque en Israel se cree que nosotros somos tan poca cosa como para poder pronunciar el nombre de Dios. Entonces nadie sabe cómo se pronuncia. Se cree que es como una respiración y que así se pronuncia Yahvé, pero nadie lo sabe. Entonces eso
son cosas de la cultura, ¿me explico? Entonces, para entender un idioma tienes que entender la cultura del mismo. Entonces aquí te enseñan la cultura de los 4 pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, todo esto está súper genial. Pero el problema es que para enseñarlo así, ellos ya tendrían que salir de la primaria hablando el idioma. Para ya en básico solo pulirlo, solo enseñarte la parte de gramática, lingüística y esta parte un poco más complicada y la parte de la cultura. Pero que ellos ya sepan el idioma. Entonces eso es lo principal y el mayor problema para mí con esto. Pero siento que está bastante bien planteado. Ahora el problema es que no hay maestros especializados para impartirlo. Pero eso ya es otro tema. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el inglés? Pasa algo similar, por no decir que es lo mismo, que con lo que les decía del idioma maya. Pasa que según un estudio de la BBC nos dice, por ejemplo, les voy a leer un poco de lo que dice. Es una fría mañana de octubre en el jardín infantil bilingüe Spanish Nursery, en el norte de Londres. Los maestros dan la bienvenida a los niños con alegría. Buenos días, les dicen a los que hablan inglés. Ojo a esto. Entonces, estamos hablando de un concepto de un país que habla en inglés, un país anglosajón, y ellos están hablando en español. Va. Mientras que una niña le pide a su profesora que le haga la coleta. Y lo está diciendo literal, o sea que le haga la coleta, una colita, y se lo dijo en español. Así en español. A esta edad los niños no aprenden el lenguaje, lo adquieren. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ahorita estoy estudiando inglés y entonces a mí me dice, bueno, el subject y el verb, o sea, el sujeto y el verbo, entonces ya te lo dicen como que, porque ya dan por sentado que tú ya sabes lo que es un sujeto, un verbo y demás. A un niño obviamente no me podrían enseñar así porque van a decir, ¿qué es un subject? ¿Qué es un sujeto? Ellos no lo aprenden, ellos no se aprenden naranja, orange, naranja, orange, naranja, orange. No, ellos lo interiorizan y lo viven en sí mismo. Un niño lo aprende como lo aprende un bebé, como tú y yo aprendimos el español. Entonces, dice la BBC, la directora del Spanish Nursery, Carmen Rappersand. Y en este lugar, en plena capital británica, para muchos de los niños que aprenden español, es la tercera o incluso cuarta lengua que hablan. Las lenguas que los niños ahora corren por el patio de juegos son el croata, el hebreo, el coreano. El coreano es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Y los niños lo aprendieron así. Y el holandés. Entonces, para los que me decían que es ilógico que los niños aprendan un idioma maya, el segua y el inglés, vean. No lo digo yo. Dice uno de los países más desarrollados, Reino Unido. Pero bueno. Entonces aquí nos dice algo interesante. Nos dice, los niños no son muy buenos en aprendizaje explícito porque no tienen control cognitivo ni la capacidad de prestar atención y la memoria. Los adultos en cambio son mucho mejores en este aspecto. Entonces, ¿qué pasa? A los niños no se les tiene que enseñar orange, naranja. Jamás se les va a quedar. A los niños se les tendría que hablar en el idioma y ellos lo van a ir adquiriendo para sí mismos, lo van a ir escuchando y lo van a ir relacionando. Si el niño agarras una naranja y dices orange, te va a olvidar. Si el niño empiezas a hablar, bueno, the orange is a very delicious. Y le hablas de la orange, y le hablas de la orange, y la orange, y la orange, y la orange. Eventualmente va a decir, seguramente naranja se dice orange. Entonces, ¿qué pasa? Un niño lo va a hablar mal, pero se va a animar a hablarlo, va a perder ese miedo. Entonces, cuando me dice el niño ya te va a hablar andando en inglés. ¿Mal? Sí. Tal vez te diga, por ejemplo, de Apple Red, por ejemplo. De Apple Red, la manzana roja, porque lo asocia que así se dice en español. Pero se va a animar a hablarlo, mientras que el adolescente se va a quedar más de una forma más estructurada, con gramática. Ok, sí, se dice primero el adjetivo y luego la fruta de red apple. Se le va a quedar más fácil, pero no se le va a quedar en... ¿Cómo podría explicar? Pero va a tener más miedo a decirlo y se va a tardar más en decirlo y va a necesitar un lenguaje más académico para entenderlo, para aprenderlo. Entonces, bueno, eso por esa parte. Luego,
Nos dice que... Aquí está, nos habla, este es un artículo, no sé si había dicho, de la BBC, por si lo quieren buscar. Nos dice, fase de adquisición, todos comenzamos nuestra vida como lingüistas naturales. Los bebés incluso balbucean en su lengua materna. Cuando somos bebés podemos escuchar las 600 consonantes y 200 vocales que componen las lenguas del mundo. En nuestro primer año nuestro cerebro comienza a especializarse, sintonizando los sonidos que escuchamos con mayor frecuencia. Y de hecho los niños comienzan a balbucear en su lengua materna. Cuando una familia se muda a un país, a menudo los niños son los que aprenden el idioma más fácil. Por eso no hay duda, señala Sorange, que los primeros años son cruciales para adquirir un nuevo lenguaje. Pero sorpresivamente este estándar no es el mismo para los idiomas foráneos. Lo más importante es comprender que a esa edad hay muchas otras cosas que están pasando. Entonces nos dice... Pero cuando se compara esa habilidad de lenguaje de los niños con la de los alumnos, creen que enseñar con firmeza no se puede comparar la manzana con una manzana. Ella da el ejemplo de una familia que se mueve a un nuevo país. Generalmente son los niños los que aprenden más fácil que sus padres el nuevo idioma. Los niños, en su experiencia, crear una conexión emocional es lo que hace que seas mejor con el aprendizaje de un idioma. Pero ahora bien interesante. A principios de este año, un estudio de MIT encontró a través de un examen virtual por internet a 67,000 personas que para adquirir un nivel de conocimiento gramatical igual al de un hablante nativo, lo mejor es comenzar a estudiar hacia los 10 años. Después de esa edad, la capacidad comienza a reducirse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo ideal es que los niños antes de los 10 años ya sepan el idioma, al menos que lo sepan mal, y a partir de los 10 años ya empezar a enseñar de gramática y ya decirles, no se dice de Apple Red, sino de Red Apple. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que en la primaria tuvieran un maestro nativo de Estados Unidos, o que al menos hablara de manera fluida, que se estuviera hablando todo el tiempo en inglés, y ya en los básicos que tengan un maestro que se enseñara de gramática y que incluso a clases se diera en español y se fueran explicando los aspectos en inglés. Pero como te digo, no tiene ningún sentido que pongas la clase obligatoria en básicos cuando es mucho más difícil aprenderlo que en primaria, cuando es mucho más simple para los chicos aprenderlo. Entonces ahí vemos que es totalmente tonto ponerlo en básicos y no en primaria. Ahora quiero que tomemos en cuenta una cosa. Tomando solo la primaria, básicos y diversificado, se estudian entre 10 y 12 años de estudio dependiendo de en qué modalidad estudies. Son 6 años de primaria y 3 años de básicos. Ahora, si estudias un bachillerato por madurez sería 1 año. Si estudias un bachillerato general serían 2 años. Y si estudias un perito, un secretariado o un magisterio serían 3 años. ¿Estamos bien con este concepto? Muy bien. Entonces aproximadamente pasamos estudiando 10 años de nuestra vida, de los niveles en los que se enseña inglés y en los que CNB toma en cuenta el inglés como un contenido de aprendizaje. Muy bien, quiero que tomemos esto en cuenta. Muy bien, el FSI, o sea el Foreign Service Institute, divide los idiomas en grupos diferentes de dificultad para angloparlantes. Ahorita vamos a ver qué es eso. El grupo 1 nos habla de... Bien, entonces nos dice que el grupo 1 es francés, alemán, indonesio, italiano, portugués, rumano, español y suajili. Grupo 2 es búlgaro, birmano, griego, hindú, persa y urdu. Grupo 3 es amhárico, camboyano, checo, finés, hebreo, húngaro, laosiano, polaco, ruso, serbo-croata, tailandés, turco y vietnamita. Y el grupo 4 es árabe, chino, japonés y coreano. Bien, ¿qué pasa? Angloparlante significa hablantes de inglés. Entonces tú miras, bueno, esto no nos sirve a nosotros. Sí, no. Pongamos que en el grupo 1 realmente el inglés y el español son bastante similares, a pesar de que uno viene del idioma anglo y no recuerdo ahorita cuál es el nombre correcto, y el otro viene del latín. Tienen bastantes raíces en común, por ejemplo, carro, y así te vas a encontrar un montón de palabras que son casi iguales. Entonces no cambiaría mucho. Digamos que en el grupo 1, por ejemplo, en español estaría el portugués, el catalán, el francés, todos idiomas que son descendientes del latín, y también creo el inglés. En el grupo 2 estaría, por ejemplo, el alemán y los demás que menciona.
Y el grupo 3 y 4 siento que serían más o menos los mismos. Muy bien, entonces, ¿por qué decía que tuvieran en cuenta lo que estudiamos aproximadamente por muy poco, 10 años? Porque según The Linguist, según la FSI, indica que toma, bueno, sí, eso se había dicho, cuánto toma, ¿verdad? Entonces, dice que sí, y esto es interesante, si somos capaces de dedicar 10 horas al día a estudiar un idioma, entonces la fluidez básica en los idiomas fáciles nos tomaría 48 días. Y en idiomas difíciles 72. Para hablar de manera básica. Va. O sea, si supongamos que esto fuera posible, que las 24 horas te dedicaras a aprender un idioma, fácil, pero así fácil, en un mes. Así te lo pongo. Bueno, pero tú miras, obviamente no puedes estudiar. Sí, yo sé, tranquilo. Pero entonces, ¿qué pasaría si lo planteamos media hora al día? A lo largo de 10 años, ¿no tendrían los chicos que saber salir hablando lo mínimo, lo básico del idioma? Yo creo que sí, ¿no? O sea, me parece bastante lógico. Pero ¿qué es lo que pasa o cuál es el problema? Que cada quien jala su caballo para su lado. Entonces, ¿qué pasa? El sistema público no da inglés en la primaria. En básicos a veces, yo conozco una escuela en la que la maestra de ciencias naturales sabe que da inglés porque no tiene maestra de inglés. Mientras que en los colegios el nivel es muy alto. También depende del colegio. Habrá colegios que tengan un nivel, que los niños salgan con un nivel muy básico, diciendo orange, la fruta, los colores. Como habrá colegios que si los saque bilingües. Entonces, ¿qué pasa? Viene un niño y quizás empieza estudiando en escuelita pública. Luego pasan un colegio estos más o menos, en donde lleva un buen nivel de inglés y el niño fracasa y se frustra porque no lo va a poder aprender y no se va a poder poner al nivel de sus compañeros. Y luego que se gana una beca en un colegio grande, esos en los que sean bilingües. Pero resulta que es los últimos 2 años. Y resulta que sus compañeros ya llegan a maestra, good morning, good afternoon, y él no lo sabe. ¿Me explico? Entonces ese es el problema de Guatemala, que cada quien jala para su lado, que nadie hace ni enseña lo que hizo el CNB, sino que cada quien enseña lo que se le da la gana. Entonces así nunca vamos a tener niños bilingües. Ni, que sería lo ideal, ¿verdad? Tetralingües, con los 4 idiomas que se plantean. Bueno, luego, ¿cuál sería la siguiente clase? Sería expresión artística. Muy bien, y aquí nos tenemos que remontar un poco a la historia. En el gobierno de Jimmy Morales se hizo una reforma educativa en la cual se unieron a los cursos de danza, teatro, música y plásticas. ¿Y qué pasó? Ahorita Fladem tiene una denuncia en contra del país por haber quitado el curso de música. Esto me parece risible. Me parece simplemente terrible. Cómo se empeñan en tener una educación como hace 100 años. Y ahorita les voy a explicar por qué. Muy bien, primero yo entiendo el punto de Fladem. No se quieren quedar sin trabajo. Lógico, nadie lo quiere. Pero ¿qué tendrían que hacer aquí? Aquí quien entra es el Ministerio de Cultura y Deportes. Y realmente no el Ministerio de Educación. Quien tendría que entrar aquí es el Ministerio de Cultura y Deportes. Es decir, bueno, está bien, vamos a hacer una reforma educativa. Los maestros de música van a quedar un poco de lado, por así decirlo, pero vamos a crear un conservatorio musical en cada municipio, por decir algo. Entonces aquí van a poder venir los maestros de música a dar clases. De esa manera, los maestros de música no se quedan sin trabajo y el ministerio puede modernizar el sistema educativo. Porque ¿qué pasa? Yo estaba viendo una conferencia de Fladem a nivel Latinoamérica y Fladem Guatemala dijo que todo esto era por órdenes de UNESCO, y tiene toda la razón, que estaba pidiendo priorizar contenidos, porque estamos en una pandemia, y tiene toda la razón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos decían, pero no entiendo, básicamente tiene un discurso un poco como el discurso de la derecha tradicional de la agenda globalista, literal, eso decían, que nos está quitando la autonomía como país, y yo me quedé como de, no, dudo, o sea, literal, no se pueden seguir los 4 lenguajes artísticos por separado. Y tú me dirás, ¿por qué, Alessandro? Simple. Primero, danza y teatro. Les puedo asegurar, no he buscado el dato, que no había un solo maestro de danza o de teatro contratado con un contrato a nivel Mineduc. ¿Y saben cómo lo sé?
porque no hay ni siquiera un profesorado en danza o en teatro. Seamos realistas, no se estaba dando danza, no se estaba dando teatro. Y a las personas a las que nos gustaba la danza y el teatro, no se nos estaba enseñando nada. ¿Y qué pasa? Pasa que, por ejemplo, en el teatro yo siempre he dicho que si tuviera que elegir un lenguaje artístico para que se enseñara sería el teatro. ¿Por qué? Porque en el teatro caben las otras tres artes. A raíz del teatro musical se puede aprender música, se puede aprender canto, se puede aprender danza en las coreografías, películas. Por ejemplo, han visto High School Musical. Niéguenme que ahí las personas, los protagonistas sabían de plásticas, danza, teatro y música. Fácil. Niéguenme que los actores de Disney saben de danza, teatro, plásticas y música. Es obvio que sí. Entonces dentro del teatro caben las cuatro áreas artísticas. Y es que esto es lo que busca UNESCO. Esto es lo que se hace en países como Finlandia y que es parte de la agenda globalista. ¡Qué horror! Es literalmente eso, ir uniendo las clases y cada vez que hayan menos clases y más proyectos que relacionan y que unen clases. Entonces sí, este fue el pecado tan grande que cometió el ministerio al quitar la clase de música, o no quitarla, porque es que todos piensan que quitó, no la quitó, la unificó a otras. Y este es el pecado tan grande que comete en UNESCO. Pedir que los niños tengan menos presión y que se aprenda a través de proyectos. Eso es lo horrible. Entonces esto es lo que hace Finlandia y esto es lo que tenemos que defender, nuestra autonomía nacional. Literalmente por primera vez estaba modernizando un poco la educación. Los niños llevaban 14 clases, 14 o 15. No recuerdo bien si 14 o 15, 14, 15. ¿Se imaginan hacer tareas de 15 clases? ¿Y sabes cuál es el problema principal? Que venía y resulta que es maestro de música. Bueno, ya están en tercero básico, me han tocado la lambada, pero resulta que el niño tenía una habilidad musical en el tren, literal, hasta si la sol, sol, la, si la sol les haría mal. Entonces, ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era el sentido que tenían recibido? 2 clases a la semana en las que no aprendían absolutamente nada, porque ningún niño salió flautista. Que se aburrieran, que hubiera niños que perdieran, literal, hay un porcentaje muy grande de la repitencia escolar que era por música y por artes plásticas, que repitían por algo. Que seamos realistas, estamos hablando de Guatemala, 1, 2 niños, si mucho, se van a ir a la facultad de música, y de esos 2 niños, uno si mucho va a llegar a vivir del arte, y de ese un niño, medio niño, tal vez un niño por municipio va a llegar a triunfar con la música. No van a ser Lady Gaga, entendámoslo. Los niños no van a ser Lady Gaga. Entonces, ¿por qué darles una clase a los niños que no les interesa? A ver si así lo entienden. En cambio, ¿qué pasaría si tuviéramos academias de música, academias de danza, academias de teatro? Entonces, en la escuela se les daría la base. Bueno, esto es la danza y la danza es así. Bueno, esto es el teatro y el teatro es así. Bueno, esto es la música y la música es así. Bueno, esto es la plástica y la plástica es así. Sé que el que raya, manda pared y mesa, además de su bajeza, pero fue porque no tengo una hoja ahorita para enseñar. Y bueno, viene un niño y dice, bueno, a mí me gustó mucho esto de cantar, voy a ir al conservatorio de mi municipio. Bueno, a mí me gustó mucho esto del baile, voy a ir al ballet folclórico. Bueno, a mí me gustó la actuación, voy a ir a la academia de teatro. Y sería todo mucho mejor, cada niño estaría aprendiendo lo que realmente le gusta, como es en los países desarrollados, países como España. Tú no recibes música, plásticas, danza y teatro. Tú recibes o música, o danza, o teatro, o plásticas. Y obviamente esto es aplicable en el contexto guatemalteco. Pero esto no quita y esto no quiere decir que la expresión artística
Realmente va a estar mejor así porque se van a poder hacer, como digo, proyectos intermateria. Entonces va a poder venir el profesor de educación artística y les va a decir, bueno, vamos a hacer la obra de Blancanieves, y a los que les gusta la música van a cantar las canciones, y a los que les gusta el teatro van a actuarla, y a los que les gusta la plástica van a hacer la escenografía. Pero, ¿cuál es el único problema que encuentro aquí? A mí la clase de expresión artística me parece que está planteada excelente, en todos los niveles, en todos, literalmente. ¿Cuál es el único problema que encuentro? Y realmente sí creo que es un problema grande, que no está de especialización correcta. 8 alumnos se han graduado de PADEP, sí, PADEP, de profesores de educación artística. 4. Y la educación artística sigue teniendo un enfoque en formación musical. Sí se les enseña los 4 lenguajes artísticos, pero siguen saliendo para ser profesores de música. Entonces, el único problema aquí es que se tendría que hacer lo siguiente. Profesores de música, de plástica, danza o teatro especializados en una área pueden sacar este curso en el cual aprendan a hacer las otras 3 áreas y en el cual se especialicen y ya sean docentes de expresión artística. Profesores nuevos, se quita profesor en música, se quita profesor en artes plásticas, se puede dejar como una maestría, por ejemplo, para ya especializarse, y se pone profesorado en expresión artística. La educación cambiaría un montón, solo con esa cosa chiquita, con ese acto chiquito. Los niños ya estarían aprendiendo de los 4 lenguajes artísticos para poder saber cuál les gusta más, para poderse expresar a través del arte que más les guste, y no estarían tocando en el tren en tercero básico. Tan simple como eso. Pero no, hay que tenerle miedo a la agenda globalista, que solo busque que la educación esté cada día mejor. Pero bueno, dejémoslo de lado. Ahora sí, ya me enojé un poquito porque de verdad, o sea, que cuando yo escuché que Fladem denunció a Guatemala por la primera vez que había hecho algo bien, yo me quedé como, ¿qué? Pero bueno, educación física. Y aquí llegamos a lo que yo les decía, que la primaria está mal. ¿Qué pasa? Viene el profesor de educación física y, bueno, niños, vamos a aprender el fútbol. Fútbol, 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 siempre fútbol. A mí no me... Ok. Pero bueno, fútbol. Bueno. Vamos a hacer tecniquitas y esto y aquello. Perfecto. Segundo bloque. No hemos terminado con el fútbol, así que vamos a jugar más fútbol. Y unos niños, ¡yay! Pero resulta que a la niña que le gusta el voleibol, Pero resulta que al niño que le gusta el karate, Pero resulta que al niño que le gusta el ajedrez, Y tercer bloque. ¿Será que al fin ya no vamos a ver fútbol? Siempre fútbol. ¿Me explico? O sea, se le da una preponderancia al fútbol, y esto lo podemos ver desde cómo el Ministerio de Cultura y Deportes destina... Perdonen el cambio de calidad de la cámara, pero es que a mi cámara se llenó la memoria. Literal, esto va a tener que dividir como... Yo creo que lo voy a dividir en 4 videos, porque si no, santo Dios, es como un video como de 2 horas. Pero es que, literal, tiene demasiadas deficiencias el sistema educativo de Guatemala. Pero bueno, por eso no sabemos que... Así, fútbol, 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 siempre fútbol. A mí no me gusta cantar ni bailar. Yo solo quiero jugar fútbol. No sé, me encantó que la canción se volvió un trend de nuevo en TikTok. Pero bueno. No nos metamos por allí y continuemos platicando o conversando de física. Entonces, ¿qué tendría que hacer el docente de educación física? De hecho, por primera vez, y me extraña decir esto, el CNB está muy bien hecho en esta clase, en la en esta y en expresión artística, literal, son las únicas 2 buenas, y son en estas en las que los maestros se están quejando de que exista. Pero bueno, ya me calmo, no odies a Fladem solo quiere sus trabajos, entiéndelos. Pero bueno, está bien. Entonces,
Que el CNB de Educación Física tiene contempladas 8 deportes, que se enseñan 8 deportes, 2 por bimestre. Perfecto. Así que cada niño tendrá oportunidad de hacer un deporte en cada unidad. Y es más, ¿qué va a pasar con ese niño que te dice, no, a mí no me gusta el deporte? Y es un niño que no está nada sano, nada saludable, ni nada. Va a venir y va a hacer que sea voleibol y va a decir, wow, me encanta este deporte. Mamá, méteme en la academia de voleibol. Y se va a interesar por el deporte. Pero si tú los pones a hacer fútbol, 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 siempre fútbol, todo el año, el niño no va a poder conocer otras opciones, no va a saber que hay otras formas de ejercicios. Hablando de esto y hablando de un país desarrollado, Estados Unidos, ¿cómo funciona en Estados Unidos? Yo creo que esto hemos visto en películas o lo que sea, que muchas de las chicas decían como, yo me voy a meter a las porristas porque no quiero recibir educación física. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Educación física allá, y yo creo que debería ser un poco así, no de deporte, sino de ejercicios. Entonces, háganme 10 sentadillas. Va a hacer 10 sentadillas. Háganme 10 lagartijas. Va a hacer 10 lagartijas. Vamos a dar vueltas a la cancha. Dan las vueltas a la cancha. Va. Y es solo eso. No creo que debería ser todo así. Ahorita voy a dar una propuesta. Pero bueno, dejémoslo por ahí. Bueno, pero si tú te metes al equipo de básquetbol, quedas exonerado de la clase de educación física porque estás haciendo un deporte. Entonces, bueno, está en la selección de básquetbol. Perfecto. Bueno, está en la selección de fútbol. Bueno. Bueno, está en la selección de gimnasia. Bueno, está en las porristas, porque sí, el baile es un deporte, por eso existe la zumba y todo eso. Bueno, entonces no tiene que ir a clase de educación física. Entonces está súper chilero así porque cada quien puede estudiar lo que le gusta, lo mismo precisamente que decía con educación, expresión artística. Y yo tenía para esto una propuesta, ahorita se las voy a dar. Pero bueno, ¿cómo creo que yo que debería ser clase de educación física? Bueno, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro. Vamos, estoy con preprimaria. Vamos a jugar. Sí, a jugar. Y ya sé lo que me vas a decir. Alessandra, me acabas de decir que no te gusta la clase de educación física que te da tu maestra porque los podía jugar. Sí, pero tranquilos. ¿Dale? Exacto. ¿Ok? Sí, vamos a jugar. Muy bien, vamos a jugar la lleva. Y lo vamos a jugar todos. Y yo voy a jugar con ustedes. Los niños van a terminar rendidos, sudando, pero felices. Van a haber sacado toda esa energía que tenían listos para comenzar un nuevo día de clases. Super cool, genial, pero todos están incluidos y todos están haciendo deportes, que al fin y al cabo el fin de que exista la clase de educación física es ese, que sepan deporte, que hagan deporte, que hagan actividad física, que se diviertan, que quemen la grasa corporal si adquieren, ¿me explico? Bueno, en básicos tal vez los niños van a decir vamos a jugar la lleva y te van a mandar por allá, ¿va? Pero sí, aquí sí enseñarles deportes, pero enseñar distintos deportes, no solo fútbol, 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 siempre fútbol, no, ponerlos. Bueno, ustedes quieren jugar boli, perfecto, hoy jugamos boli. Bueno, ustedes gusta el básquet, perfecto, hoy jugamos básquet. Bueno, ustedes gusta el fútbol, ok, hoy vamos a hacer una chamusca. Bueno, ustedes gusta gimnasia, vamos a planear una gimnasia rítmica, pues. Bueno, ustedes les gusta el juego de pelota maya, perfecto, vamos a aprenderlo. ¿Me explico? O sea, sí tendría que ser. Y es más aún, si por ejemplo hay un grupo, pero eso sí que a toda la clase te diga, nos encanta el boli. Pero por uno solo sí tendrías que cambiar actividad y si hace actividades diferentes. Pero si toda la clase te dice, a mí me encanta el boli, puedes darles boli todo el año, porque al fin y al cabo es lo que a Dios les gusta y lo que los va a poner activos. Por eso sí, si hay un niño que se va a pasar mal, entonces no tomes esa estrategia. Entonces pregunta al niño, ¿y a ti qué deporte te gusta? El karate. Bueno, entonces hacemos un día boli y otro karate. ¿Les parece? Sí, súper. Va. Entonces de esa forma harías que a todos les guste actividad física. Y de esa forma todo sería totalmente distinto. Ya no veríamos a... ¿Qué pasa en Argentina, por ejemplo? Yo no sé si ustedes han visto que en Argentina la gente es súper, súper delgada. Y ellos comen muchísima grasa. Uno de sus platillos típicos favoritos es el asado, que es carne como carne asada, pues, algo así, entiendo yo. Comen muchísima carne, comen dulce de leche. Es espectacular, de verdad.
y están todos súper flacos. ¿Y por qué es? Porque invierten mucho al deporte. Y alguien, ¿por qué creen que alguien como Messi? ¿Por qué no hay un Messi guatemalteco? ¿Me explico? O sea, en Argentina meten mucho el deporte y eso está genial. Va. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, les decía, esto se puede ver desde el sistema del Ministerio de Cultura y Deporte, cómo está repartido. Nosotros somos muy buenos en las Olimpiadas, no sé si se dan cuenta ahorita, quedamos en cuarto lugar en un montón de competencias, en lo de natación, en lo de las pesas con la chica, en polo quedamos como en séptimo lugar, algo así creo yo. Entonces quedamos en las Olimpiadas que siempre hemos quedado en muy buenos lugares. Eric Barrondo se llevó la medalla, esta gimnasia Sofía no sé qué, siempre quedaba en muy buenos lugares cuando competía. Y entonces, y entonces eh, pero realmente al Comité Olímpico no se le destina mucho dinero a todas estas competencias deportivas que no son el fútbol, no se les destina poco dinero. En cambio, al equipo de fútbol que jamás ha avanzado, que jamás ha hecho un buen papel, todo el dinero va para allá. Desde ahí podemos ver cómo se le da demasiada importancia al fútbol en Guatemala, que no debería ser así. Esto por la parte de educación física. Luego tenemos emprendimiento para productividad. ¿Qué pasa? Aquí sucedió una polémica más o menos similar, pero gracias a Dios no fue al mismo nivel. Los maestros de emprendimiento se adaptaron mucho más. Los maestros de hogar, contabilidad e industriales, perfecto. Ah, perfecto, voy a dar emprendimiento. No se pusieron, ay no, yo no enseño danza. En serio, estoy muy enojado con Fladen, pero bueno. Entonces ellos dan emprendimiento, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Uno que otro tal vez que habrá legado. ¿Qué pasa con el emprendimiento? El principal problema es ese mismo, que no eran emprendedores. ¿Qué les puede enseñar de emprender a alguien que no ha emprendido un negocio? Yo hablaba con algunos profesores que dan clases de emprendimiento y me decían, sí, es que la clase es muy bonita y todo, pero yo no soy emprendedor, yo no sé cómo emprender. Y aquí es donde les digo que tendríamos que quitarle el foco a emprendimiento, que emprendimiento es solo crear un negocio, emprendimiento es desde poner tu plantita y regarla, eso ya es un emprendimiento, ya es un proyecto. Desde voy a ayudar a una fundación, eso ya es un proyecto, desde me voy a comprar una casa, eso ya es emprendimiento. Entonces siento que la clase de emprendimiento lo que le hace falta principalmente es formalizarse, es que exista. O sea, ¿te acuerdas cómo en primaria te había dicho que como que todas las clases pequeñas eran como que ignoradas y como dan formación ciudadana como una vez al mes? Aquí no pasa esto. Música se los daban 2 veces a la semana, expresión artística daban 4 veces a la semana, idioma maya la dan creo que todos los días, todo súper perfecto, pero emprendimiento no. Aquí la clase olvidada, la clase que está en el cajón, la clase que el niño dice, ah, en esta clase para que voy a hacer la tarea si no me va a servir para nada, es emprendimiento. Entonces el principal problema de emprendimiento es que no se está tomando en cuenta como si de verdad fuera una clase importante, y sí que lo es. Y esto también tiene motivos políticos, obviamente. Al ministerio no le conviene que haya más empresas que el CACIF, eso es obvio, pero sí sería chido que los mismos maestros de emprendimiento le dieran la importancia que se merece a su clase. Entonces, muy bien, entonces creo que este es el principal problema que yo encuentro en emprendimiento. El principal problema es que no hay ni siquiera un plan para impartir. O sea, es como, bueno, como salga, y ahí les ponemos un punteo cualquiera. O es como, usted profe de matemática que no tiene absolutamente nada que ver con emprendimiento para productividad. ¿Y qué tal si usted da la clase? Igual no es una clase importante que da de cualquiera. Pues no me hiciera. No, sí, creo que ese es el principal problema. Ahora sí me acordé de algo que les tenía que decir y que no les dije. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho que yo también tenía una propuesta para impartir tanto educación física como expresión artística y que cada quien reciba lo que quisiera? Muy bien. No, yo no sé si ustedes se acuerdan hace un par de años que existió una clase llamada mecanografía, que era obligatorio y sin eso no te graduabas. ¿Se acuerdan? Buenos tiempos, ¿verdad? Bueno, resulta y resalta que, que,
que se me ocurre que se podría hacer algo igual con expresión artística y educación física, o al menos similar. Y tú me dirás, ¿a qué te refieres, Alessandro? Sí, muy simple. Bueno, al menos yo no sé en los demás municipios, o al menos en mi municipio, por ejemplo, en el CEMUCAF, se daba clases de ballet, clases de danza contemporánea, clases de guitarra y había clases de karate. Va. Esto es sumarle que esté el equipo municipal de fútbol y creo que un equipo de básquetbol. Va. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Que para los padres que no tienen los recursos, obviamente, que en CEMUCAF hayan deportes y artes que ponen entre los niños y para y también que el Ministerio de Cultura y Deportes por primera vez haga algo y también ponga algunas academias, algunos conservatorios y así de los lenguajes artísticos, o sea, clases de guitarra, clases de canto, clases de baile, clases de teatro, clases de fútbol, clases de básquetbol, y los padres que tengan el dinero, el tiempo y las ganas, que puedan pagarles a sus hijos una academia privada. Entonces cada niño podría estudiar lo que le gusta por el sector privado, digamos. Entonces no se impartiría la clase de educación física o de expresión artística, no que el niño a final de año tenga que llevar su hojita. Mire, aquí está, aquí me lo firmó tal academia de que sí cursé un curso de danza, de que sí cursé un curso de teatro, de que sí cursé un curso de física, de fútbol, de zumba, de lo que tú quieras. Y de esa forma podrían los niños estudiar lo que les gusta sin tener y sería una forma posible de poder diversificar las áreas. Entonces esto se me ocurre, pero bueno, pongámoslo en pausa. Ahora sí, continuamos con ¿qué clases me faltan? Sí, ya son las TICs. Bueno, ¿cuál es el principal problema de las TICs? Pues primero está el factor de que obviamente en muchos establecimientos no hay computadoras. El segundo factor sería de que muchas veces se pierden los aditamentos, de las computadoras. Entonces sí es como de, bueno, sí como que los profesores tienen que tener mucho cuidado en ese sentido, o que se descomponen y entonces tienen que usar dos alumnos una misma computadora. Entonces realmente eso sí podría llegar a representar un problema, la verdad. Bueno. Otro aspecto es que muchos profesores no se han actualizado. Entonces les enseñan a los chicos literalmente lo mismo. Word, Excel, PowerPoint, y en Excel ni siquiera cosas complejas, sino solo sumar, restar, multiplicar, dividir, y ahí está todo. Yo sí estudié en un colegio universitario que nos enseñaron a usar Photoshop, nos enseñaron a usar Camtasia, nos enseñaron a usar Audacity. Entonces sí nos enseñó a usar programas de video, programas de edición y todo esto, y esto es muy importante. Entonces creo que se debería enseñar esto, cómo usar el internet, cómo meterte a ciertas páginas, normas de etiqueta, lenguaje computacional. Entonces creo que la clase de computación apenas va muy en pañales. Porque ¿qué pasa? De hecho, creo que la clase de computación lleva de ser obligatoria desde que se quitó la mecanografía, o sea, como desde el gobierno transición entre Otto y Jimmy, más o menos. O sea, la clase que apenas acaba de nacer, apenas va como que en pañales, apenas iniciando. Entonces sí creo que es muy importante ya comenzar a tomarla como una clase en serio. Muy bien. Ahora, ¿faltan clases? ¿Sobran clases? No sobran. Siento que las 10 que están son importantes. Tal vez si se toma la propuesta que yo propongo, que por las tardes los niños estudian en una academia deportiva y otra artística, se podrá quitar educación física y expresión artística. Pero mientras tanto están bien, y están bien así, juntas. Por favor, que el presidente no se le vaya a ocurrir volver a separar, no caigan en el juego de fraude. Yo sigo. Bueno, en básicos estábamos hablando qué carreras agregaría, qué carreras quitaría.
Sí, hay tres clases que siento que hacen falta en básicos en la secundaria. Primero hace falta clase de formación ciudadana, hablando de, eh, como les digo, los chicos ya dentro de menos de 5 años van a votar. Y yo conozco chicos que se gradúan diversificados ese año 18 y no saben dónde empadronarse, no saben cómo sacar su RPI. Y eso se tendrían que ser habilidades que te enseñen en el colegio, en la escuela. Entonces, definitivamente no necesitan una clase de formación ciudadana. Se necesitan seguir persiguiendo los valores, sobre todo en la adolescencia, que vemos que es una época tan difícil, donde hay bullying, donde hay... Y no, o sea, simplemente el ministerio dice, no, ¿para qué voy a enseñar formación ciudadana? Simplemente es ridículo. Definitivamente debería existir una clase de formación ciudadana que se enseñe a conocerse más a sí mismo, que incluso sea una introducción, porque ¿cuál es el problema? Luego en diversificados van a tener problemas en psicología y en filosofía, porque no han tenido una introducción a, entonces incluso formación ciudadana en nivel básico podría tener una introducción a psicología, aprender a conocerse a sí mismos, a entenderse, a entender lo que está pasando por su cabeza, en filosofía, sobre todo en la parte de ética, ¿verdad? Entender qué está bien, qué no está bien, lo relativo a qué es la ética y la moral también. Entonces creo que todo esto es sumamente importante y es pues imposible que no se les esté enseñando a los chicos de secundaria. La segunda clase es dando continuidad al programa de la L4 que se plantea de lengua de señas, creo que se debería enseñar, pero hacer algo similar a lo que pasa con el idioma materno, ¿verdad? El idioma maya, xinca garífuna, que digamos en la primaria se enseña el idioma y en básico se enseña la cultura. Entonces algo parecido, que fue una clase que se llamara educación especial o educación inclusiva y que allí se les hablara a los niños sobre los ajustes razonables, se dio una introducción al braille, se les hablara sobre las distintas discapacidades, cómo lidiar con ellas, ¿Me explico? Entonces, sí creo que es algo importante, ¿verdad? Porque las personas con discapacidad suelen estar muy rezagadas en un campo económico. Recordemos que ellos van a ser los futuros jefes, los futuros personas de recursos humanos, etcétera. Y todavía se cree que las personas con discapacidad no pueden tener un trabajo. Entonces, definitivamente son mitos y barreras que debemos ir rompiendo y que se podrían hacer a través de esta clase. Y obviamente darle continuidad y perfeccionar los conocimientos que se dejaron hasta sexto de lengua de señas. Y la última clase que habría que agregar, y aquí sí la veo como una clase, ya no como un eje transversal, sería la clase de educación sexual integral, en la cual se enseñara sobre conceptos de género, orientación sexual, métodos de planificación familiar, sobre enfermedades venéreas, sobre autocuidado, porque es que me creas o no, la educación sexual, yo siempre he dicho, es educación para la vida, porque es que nosotros pensamos que sexo es sobre la relación sexogenital, pero no, va mucho más allá. Nosotros somos seres sexuados desde el inicio, desde que nacemos, desde que al niño se le pone celeste, a la niña se le pone rosado, desde ahí ya se está ejerciendo, desde que tú tienes una conversación con otra persona, desde ahí ya hay sexualidad, desde ahí ya el consentimiento no entra solo en una relación sexogenital, el consentimiento entra desde cuando los bebés les dicen, dale un beso al tío, y él no quiere, y bien hombre, dáselo. O cuando el niño no le quiero prestar mi juguete a él, bien hombre, dáselo, bien hombre, prestáselo. Desde allí empiezan los problemas y desde allí se podría empezar a enseñar. Entonces la educación sexual va mucho más del momento de la sexogenitalidad, sino va antes de que eso suceda, los cambios físicos que están experimentando los chicos, y después de que eso suceda, las consecuencias que puede tener o no la persona, dependiendo de si se cuidó o no. ¿Qué otro concepto? Pues sí, básicamente eso, educación para la vida, básicamente eso es de educación sexual. De hecho, la educación sexual puede ayudar hasta a prevenir abusos sexuales, porque se enseñaría a los niños a identificar, que estoy hablando de los más pequeños, pero incluso a los jóvenes, identificar
No, tú no me puedes tocar en ciertas partes de mi cuerpo. Y desde ahí podemos evitar el abuso sexual. Entonces es sumamente importante incorporar la educación sexual dentro de las aulas. Entonces, yo creo que estos son como que los conceptos principales, las clases que creo que se deberían de agregar sí o sí, las clases que se deberían modificar, reformar. Entonces, espero que les haya gustado este video, denle like, compartan, hagamos un ejercicio también. Dime qué clases crees que habría que agregar o que habría que quitar del currículum, qué contenidos habría que agregar o habría que quitar. Y pues nada, nos vemos muy pronto. Bye.